Señor Mariano Menéndez, nos vamos a España. Un abrazo muy fuerte. Gracias por recibirnos a esta hora en su casa, que hoy tiene una ventana muy bonita, en movimiento. Me gusta su fondo, es muy refrescante, justo para este tema que vamos a tratar hoy. Y además de darte la bienvenida, decirte que el tema de hoy va a estar poderosísimo. ¿Cómo estás? Muy bien, Sandrita, estoy muy bien y muchísimas más gracias nuevamente por la invitación. Y sí, hoy un tema muy, pero muy potente, muy profundo, quizás como una continuación de lo que hablábamos en el programa anterior, de los cambios en la humanidad. Y hoy haremos Sí. un zoom, una profundización en temas vinculados con la tecnología, los cambios en el mercado laboral y algo más, mucho más material, terrenal, que también tenemos que tomar mucha conciencia de lo que está sucediendo en el plano de la materia, ¿no? Así es. Un abrazo, Rafael Rueda en Barcelona, las personas que se conectan también en Colombia, gracias, Estados Unidos, Norte, Centro, Suramérica, Europa y pues obviamente en los saluditos, no dejen de escribirnos ahí, cuéntenos desde dónde están. Abrazo grande, Yola Hurtado y todas las personas, Luis Eduardo Llanos, gracias por estar aquí. Buenas tardes, buenas tardes. Mariano, todo este tránsito que está viviendo la humanidad lo decía en esa paradoja que nos tiene. Estamos entre el tránsito a las 5D, sí, el tratar de elevar la frecuencia vibratoria, la conciencia, pero al mismo tiempo el tener que adaptarnos a este mundo 4.0 donde la tecnología cada vez toma mayor relevancia. ¿Cómo ves tú? Sí, a ver, es una realidad que hay muchos cambios, ¿no? Y yo, sinceramente, siendo transmisor de conciencia, creador de contenidos, también escritor de conciencia y espiritualidad, también me motiva mucho analizar la sociedad, porque deben ser cambios muy equilibrados, ¿no? Es decir, si un sector como la tecnología, que está teniendo un avance muy exponencial y abandera este cambio en la humanidad, de lo material a lo espiritual, porque la tecnología nos está llevando a reducir la separación de la materia, ¿no? Cuyas variables son tiempo y espacio, ¿no? Entonces, si un Claro. sector avanza en conciencia y otros sectores fundamentales de la sociedad, como el sistema educativo y el mercado de trabajo, no acompaña esa evolución, entonces desde hace tiempo que vengo analizando este tema, y lo que vemos es que, claro, las tendencias en la demanda de empleo están exigiendo competencias y conocimientos que no se están ofreciendo en el sistema educativo. Bien, que bueno, hoy en el programa de hoy quizás no vamos a llegar a hablar del sistema educativo, pero nos centraremos en el mercado laboral, como es el título, ¿no?, que hemos elegido, y los efectos también de esta revolución tecnológica, bien, que está sucediendo actualmente en la humanidad, como tú bien mencionabas, la cuarta revolución industrial. Total, la cuarta revolución industrial. Bueno, gracias a Rosario Leal que nos avisa que hay un poco de eco, entonces ya sabes cuál va a ser nuestro juego. Cuando yo hablo, tú le das mute y cuando tú hablas, yo voy a mutear acá para que no se nos genere eco. Comencemos entonces, Mariano, por describir cuál ha sido ese impacto justamente de esa cuarta revolución industrial o de ese mundo digital, de esa perspectiva de la realidad 4.0, entendiendo que venimos de una brecha digital bastante fuerte porque pues hay personas que si muchos saben encender el computador, otros por decisión propia dicen yo no tengo teléfonos inteligentes y no me gustan y no los tendré. ¿Cómo ves tú ese impacto de este mundo en el que hemos entrado? Probablemente muy rápido, probablemente digamos con esa brecha digital ahí tan fuerte y generacional. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Qué va a pasar? Mi papá, por ejemplo, no usa teléfonos inteligentes, no le gusta. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Cómo lo ves tú? Mira, en relación a la revolución esta digital, hay cuatro grandes cambios importantes, ¿no?, que hasta hace solo 2 décadas eran impensados, o al menos no se veían. Bien, hoy estamos en el 2025. Si nos remontamos al 2005, la realidad tecnológica era completamente diferente. ¿Y cuáles son esos cambios?
en la tecnología y en el mercado laboral. Primeramente, la digitalización de tareas, primeramente. Ahora vamos a ver un ejemplo concreto. El liderazgo de empresas de informática y tecnología. ¿Bien? Y cambios en la demanda de empleo general y cambios en los salarios promedios de profesionales. Bien, en el primero, en la digitalización de tareas, siempre cito un ejemplo, una comparativa entre la gran cadena de supermercados Walmart y la empresa Apple, ¿no? Un principal efecto es esto, ¿no? La digitalización del mercado laboral. Hay un dato que lo define muy bien y es esta comparativa de estas dos empresas que son las más grandes del mundo. A total bueno, dos de las más grandes del mundo, ¿no? A total año cerrado 2024, la empresa de tecnología e informática Apple facturó 391.000 millones de dólares, contando con una plantilla, y escuchemos bien, de 164.000 empleados. O sea, 164.000 empleados. La empresa de supermercados Walmart facturó 648.000 millones de dólares, es decir, el doble aproximadamente, y cuenta con una plantilla de 2.100.000 empleados. Repito, 2.100.000 empleados. Entonces, la diferencia de empleados entre Walmart y Apple es de, bueno, 1.936.000, casi 2 millones de empleados de diferencia, o sea, casi una gran ciudad, ¿no? Buenos Aires tiene, no sé, 3 millones de habitantes, Madrid 4 o 5, 2 millones de empleados. La conclusión, es decir, solo para duplicar la facturación de Apple, Walmart hace uso de casi 2 millones de personas, ¿bien? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la gran diferencia de estas dos empresas? Es que Apple, bueno, gran parte de sus procesos son tecnológicos, son digitales. Y Walmart se desempeña en el rubro de alimentos y bebidas y posee gran cantidad de tiendas físicas, ¿no? Entonces, esto hace solamente 20 años atrás, en 2004, ¿bien? Facturó Apple 8.000 millones de dólares. Y Walmart en el mismo año ya facturaba 250.000 millones. Entonces, es este rotundo y exagerado cambio en el lapso de 20 años nos hace dar una idea de que estamos en una revolución digital, ¿bien? No, que me parece entonces ahí como para sintetizar ese panorama tan interesante que nos diste, que son los servicios in situ, porque estábamos hablando de esta cantidad de personas que emplea Walmart, que tienen que ver directamente con el servicio al cliente, atención humana, ¿sí? Versus los servicios digitales, ¿sí? Casi todo automatizado y demás. Sabemos que ahí venía un panorama duro, que se iban a perder millones de empleos, un informe económico incluso que presentaba el Foro Económico Mundial, pero ¿qué continúa ahí? Eso era lo que ibas a decir, pero es como para que tengamos claro el panorama. Nos estamos enfrentando a servicios humanos in situ versus, pues digamos, ya cada vez el servicio más digital, más personalizado, más automatizado, comprar desde la casa. Y ahí también se van perdiendo. Por eso es que la invitación de estos programas es a que nos reinventemos, o sea, que busquemos en nosotros qué puede hacernos más fácil la adaptación a este cambio que está teniendo la humanidad. Continúa, por favor, Mariano. Gracias. Sí, exactamente. Aparte, ese dato nos dice que el trabajo físico ya no es del todo rentable para las empresas, porque fíjate que Apple con muchísimos menos empleados tienen, claro, más trabajos vinculados con la digitalización, la venta de productos tecnológicos, mucho trabajo en la nube, o sea, esta comparativa entre estas dos empresas siempre lo cito porque refleja muy bien el gran cambio, más allá de que sea algo bastante exagerado y drástico y rotundo, refleja el gran cambio en el que estamos, ¿no? Como para tener un marco. Y luego el otro punto, dijimos que eran 4, ¿no? El otro punto es el liderazgo de las empresas de tecnologías, ¿bien? De las empresas líderes mundiales en 2024, a total año cerrado, 8 de las primeras 13
están en el mercado de la informática y las nuevas tecnologías. Bien, ahí está Google, Apple, Facebook, Microsoft y algunas más. Bien, Tencent, que es una empresa china. Hace 20 años atrás, las empresas líderes mundiales estaban en los sectores de finanzas, como los grupos bancarios, las tarjetas de crédito, las petroleras, grandes supermercados, empresas automovilísticas, empresas de aviación, todo bien vinculado con lo físico, ¿bien? No había en gran cantidad empresas de informática y tecnología. Entonces, ese es otro gran cambio, el liderazgo de las empresas de tecnología. Cambios en el mercado, estamos viendo ahora, claro, estos, como tú mencionabas, ¿no? Los efectos de esta revolución digital, porque la audiencia quizás se pregunte, ¿por qué estamos en una revolución digital? Justamente por esto, porque también hay cambios en el mercado laboral general. 75 millones de empleos están desapareciendo y 133 millones se están desarrollando. Esto tiene que ver con el auge de las empresas de tecnología y la pérdida de mercado de las empresas de otros sectores. ¿Bien? Se estima que 400.000 empleos a nivel mundial desaparecerán en la próxima década a manos de la inteligencia artificial. Estos datos fueron extraídos de un artículo del 2024 del periódico El País. ¿Bien? Y esto está vinculado, además del auge de la inteligencia artificial. Otra causa es que el sistema educativo a nivel mundial se estima que no se llegará a adaptar a estos cambios tecnológicos, ¿bien? Porque claro, años y años de un sistema educativo rígido y automatizado, y más que educar lleva años formateando para el mercado laboral, lo que sucede es que el mercado laboral cambia y está cambiando a un ritmo vertiginoso, y este desfasaje hará que se produzcan estos cambios en el mercado laboral. Básicamente vinculados a que los profesionales que demanda el mercado laboral no se emiten en la misma cantidad de demanda desde el sistema educativo, lo que se llama brecha de talentos. Claro, se dispara la demanda de empleos vinculados a la robótica, 5G, computación en la nube, Big Data, inteligencia artificial, sistemas blockchain, y actualmente hay escasez de profesionales en estos sectores. Y por último, el cuarto cambio de los efectos de la revolución digital, cambios en los salarios promedios. El salario promedio anual de un arquitecto de software se encuentra entre $150.000 al año y $200.000 al año, el cual es muy similar a un médico especialista, es decir, a un cirujano, a un oftalmólogo, a un odontólogo, lo cual también hace 20 años era algo totalmente impensado, ¿no? Que un empleo asociado a la tecnología, fíjense, hace 20 años quizás estaban recién saliendo algunos móviles con alta tecnología, ¿no? Con mediana tecnología, recién estaban los mensajes de texto, ¿no? Hace 20 años. Y claro, que la tecnología y la informática se equipare a un experto especialista en materia de salud, que es una necesidad básica y primordial. Hoy por hoy eso sucede y tiene mucho que ver con esta revolución digital que estamos viviendo. Así que eso fue un resumen, Sandri, de los cambios que hay y por eso llamamos la cuarta revolución industrial y la revolución tecnológica digital que estamos viviendo. Ok, voy a empezar por uno de los, digamos, de los puntos, y es que cuando mencionabas esas 75 millones de personas que de pronto se están quedando sin empleo por la IA, sale también otro informe dentro del Foro Económico Mundial y de las mismas corporaciones de tecnología, y lo que dicen es, a mí me parece sensato siempre mirarlo todo, así como lo hacemos tú y yo, que salimos en efecto dron y miramos todo completo, pero dicen ellos en contrarrespuesta, la IA también va a generar muchos más y nuevos empleos. Y aquí viene el espíritu del programa. Si la inteligencia artificial va a generar muchos y más nuevos empleos, entonces ahorita les vamos a hablar más adelante de cuál va a ser la manera o cómo vamos nosotros, si bien en el colegio normal, la universidad normal o para quienes tienen hijos, digamos, no les dan esos recursos por cuenta propia. ¿Qué decisión deberíamos tomar o qué decidiríamos estudiar para estar preparados ante esas nuevas oportunidades que abriría la inteligencia artificial? Eso nos va a conectar directamente con el sistema educativo, ¿sí? Entonces, en el colegio, digamos que los cursos de robótica o de programación y demás son electivas, no son parte del pensum normal de los colegios o, bueno, las universidades ya cuando eligen esas carreras, pero en los colegios en todos los países del mundo
excepto Japón, no hacen parte, digamos, del pensum corriente. Eso implica que una madre y un padre, cuando su hijo tenga 14 años, por cuenta propia, debe casi que pagarle ya una universidad paralela, porque pues estas escuelas que son especializadas en eso para niños son como universidades. ¿Tiene que ser la decisión de los padres o tú crees que se viene una revolución, digamos, del sistema educativo para poder estar preparado ante todos estos desafíos que vienen? Yo creo que el sistema educativo tiene que cambiar, ¿no? O sea, las habilidades que se comparten, o sea, las habilidades que se necesitan para las 5 profesiones que vamos a ver a continuación, que son las de mayor demanda y las mejor pagas, claramente requieren, y lo vamos a ver, requieren habilidades tecnológicas, ¿bien? Requieren dominio de lenguajes de programación, análisis de datos, requieren inteligencia artificial, ciberseguridad también. Otras habilidades tienen que ver con la capacidad de adaptación, ¿bien? Es decir, la aptitud para aprender nuevas tecnologías y adaptarse a entornos laborales cambiantes también. Otra habilidad también, la creatividad y la innovación, es decir, habilidad para generar soluciones originales a problemas complejos, ¿no? Y recordemos que estamos partiendo de una base de que el sistema educativo está siendo muy rígido y muy automatizado. Que eso también tuve la oportunidad de analizar cuando compartí sobre este tema en un congreso de educación holística, de analizar sistemas de estudios, ¿no? Los planes de estudios, ¿no? Planes de estudios de 1950, planes de estudios actuales y un cruce también con las competencias mejor valoradas, ¿no? Y se agregaban algunos temas vinculados con la tecnología en los planes de estudios actuales, pero también seguían algunas asignaturas que eran iguales a las de 1950, bien, y estamos en el 2025, como puede ser historia, geografía, lengua, matemática. Entonces, claro, cuando nosotros vemos las Perdona, profesiones Mariano, pero son importantes. Mariano, pero porque también quiero que quede como claro que no es que estemos atacando que todavía den geografía e historia, yo creo que son muy importantes. Sin embargo, incluso han existido críticas, por ejemplo, de que hay países donde cambian la historia, o sea, como que han cambiado los hechos y cambian la historia. Pero no sé hasta qué punto estás de acuerdo que los países requieren conocer su historia para no volver a repetirla, o es simplemente una utopía. Sí, yo estoy de acuerdo que haya historia, geografía, lengua, matemática, pero lo que sucede es que hay veces que hay en niveles muy avanzados. Bien, o sea, está bien que quizás en niveles iniciales se den. Yo tuve la oportunidad de analizar un plan de estudios de casi el último año, ¿no? De una persona de Argentina, del último año de estudios de lo que llaman en Argentina la escuela secundaria, y no había tantas habilidades tecnológicas, tantas habilidades de liderazgo, de adaptación, de creatividad, de innovación, de pensamiento crítico y analítico, de habilidades de comunicación y colaboración, que es lo que están requiriendo las empresas. Entonces, claro que es importante las materias básicas, pero en los niveles iniciales, ¿no? Tendrían que estar. Luego, cuando se está hablando de niveles de los últimos años de la secundaria o la universidad o posgrados, ahí quizás se tendría que adaptar el sistema educativo a lo que están requiriendo las empresas actualmente. Ahí entramos al punto álgido. Entonces, ya analizamos todo el impacto de lo que está ocurriendo a partir de la cuarta revolución industrial, que en realidad es la revolución digital, ese tránsito que estamos viviendo a un mundo 4.0. Hablamos un poco de lo que está generando la brecha digital en cuanto a generaciones, pero también los desempleos que preocupan a muchas personas, cerca de 75 millones de empleos que se pierden, pero al mismo tiempo la contrapropuesta que hacen empresas de tecnología, universidades y demás, que dicen que también se generarían nuevos empleos. Entonces vamos al punto álgido, Mariano, y es ese futuro del mercado laboral, porque no hay que ver el mundo derrotista, también hay que verlo medio lleno, ¿no?
Ujú. Hablemos de ese futuro del mercado laboral para luego mirar qué oportunidades existen ahí y poder irnos con los analíticos poco a poco a mirar también soluciones, visiones, porque seguramente muchos de ellos pues están ansiosos de saber, bueno, qué tiene que estudiar mi hijo o mi nieto o mi sobrina o mi sobrino, en fin. Y creo que ahí podemos entrar a ese futuro. ¿Cómo podemos ver ese futuro que se viene para el mercado laboral en términos de impacto? Exacto, exacto, Sandrita, ¿no? Y además también viendo los datos ya objetivamente son, en cierta forma, sí, son positivos, porque si bien 75 millones de empleos están desapareciendo, hay 133 millones que se están desarrollando. Entonces, viendo esos dos números, vemos que se puede ver más como una oportunidad el tema de que va a haber muchísimos más empleos que se van a desarrollar como oportunidades, ¿no? Entonces vamos a las 5 profesiones del futuro con mayor demanda, ¿no? Que esto lo he extraído de un estudio de la empresa Telefónica realizado en conjunto y expuesto en la red social de empleo LinkedIn, que es, bueno, de las redes sociales profesionales, o sea, para el mercado de trabajo, es la más importante. La primera profesión con mayor demanda es ingeniero o ingeniera en prompt. Básicamente, el prompt son las personas que se ocupan de introducir los datos en sistemas de inteligencia artificial, bien, cuyo sueldo estimado es de $200.000 al año, ¿no? Así que el primero es el vinculado con la inteligencia artificial, ¿no? Pues fíjate que es muy bueno que la gente tenga clara que esa va a ser la de mayor demanda, porque incluso cuando yo empecé a hablar del tema de inteligencia artificial en este canal, mucha gente se enojó conmigo y se fueron del canal, porque decían, Ok. ¿cómo usted le está haciendo agenda a eso? No, Mm. porque había que verlo de las dos formas. Claro, estaba el riesgo de la pérdida de empleos, pero también era importante saber qué era lo que teníamos que estudiar para ser guardianes de esos comandos de programación que se le meten a la inteligencia artificial, porque la gente, de algún modo, Mariano, y esto hay que mirarlo a los ojos, el temor. Yo siempre he dicho que la inteligencia artificial tiene dos vertientes, los entusiastas y los temerosos, ¿cierto? Entonces, los entusiastas van más allá y pueden ver las dos caras, la oportunidad que existe, pero de algún modo los temerosos se han concentrado en una preocupación que sí han tenido incluso grandes CEOs de corporaciones de tecnología con un síndrome que podría sufrir la IA que se llama síndrome de disociación, es decir, como que se confunden los comandos y puede ver a la raza. Esto suena muy Terminator, pero tengo que decirlo así porque así está plasmado en los estudios. Les da temor que aprenda rápido, que en algún momento se genere un síndrome de disociación en la programación de comandos y que en ese momento de esa disociación mire a la raza humana como una raza hostil. O sea, esa ha sido la principal preocupación que incluso han planteado, no lo estoy diciendo yo, una carta de más de 300 CEOs de las corporaciones más importantes del mundo. Ahí estaba Bill Gates, estaba Google, o sea, estaban todos. Y entonces ellos decían, el poder de la IA hay que regularlo porque se puede convertir en una bomba atómica, ¿cierto? O sea, así lo compararon. No sé si recuerdas esa carta, eso fue hace aproximadamente un año, más o menos. Y los congresos del mundo empezaron a tratar de, incluso generaron comisiones de regulación en los propios congresos del mundo. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Cuando hablamos de esos temores o riesgos o qué sé yo, riesgos controlados porque todavía está controlado. Mi invitación siempre fue desde el programa, entonces tenemos que estudiar, entonces tenemos que prepararnos para ser guardianes de esos comandos que se le introducen dentro de un algoritmo a una inteligencia artificial, porque finalmente todavía el poder sigue estando en manos humanas, todavía los humanos somos los que la programamos, aunque ella siempre se está retroalimentando de estas conversaciones, nos está escuchando. Yo les decía, háblenle bien a la IA, que no sienta, porque es como un niño que está aprendiendo, aunque yo creo que ya está en la adolescencia o más, pero está aprendiendo de nosotros. Y si lo que escucha es todo el tiempo como hostilidad, pues imagínate lo que se va a imaginar de la raza humana. Pero de otro lado, estudiar y formarse académicamente en inteligencia artificial y esta que estás mencionando, de los prompts que son los que le ingresan la información, los códigos a la IA,
Si usted tiene sobrinos, nietos o si usted mismo puede estudiar, hágalo, porque no solo va a estar, como dice Mariano, en la más demandada, o sea, la labor que más van a necesitar, sino que además necesitamos que la gente sea también guardiana de esos códigos. No digo más, vamos a la segunda. ¿Cuál va a ser la más necesitada, la más apetecida, demandada? Sí, sí, no, y antes también compartir contigo lo que mencionabas, ¿no? El sumarme al mensaje de que, como de hecho lo habíamos hablado en el programa anterior, ¿no? Que la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? Hay que ver si se utiliza con conciencia, es lo mismo que un martillo, ¿no? El martillo se puede utilizar para poner un clavo en la pared o para romperle, claro, darle en la cabeza a alguien, ¿no? O sea, el tema no es la herramienta, sino que es cómo se la usa. Y sobre la inteligencia artificial y los avances tecnológicos hay que tomarlos con objetividad y cuidar de no quedar atrapados en la negación, en la conspiranoia y en hacer asociaciones subjetivas, ¿no? Porque detrás de la inteligencia artificial, como vemos, de hecho es una de las habilidades y las profesiones más demandadas, está el ser humano. ¿Bien? Por lo tanto, también es producto de la inteligencia infinita que gobierna todas las cosas que llamamos en Occidente Dios. Por supuesto que quien quiera pensar que es un invento de seres reptilianos que están en una central en el medio del planeta o que viven en la luna y son enviados de, no sé, del demonio, quienes la producen, claro que está en todo su derecho, pero el avance de la inteligencia artificial es una realidad y está revolucionando el mercado de trabajo, y no solo el mercado de trabajo, sino el sistema educativo. Bien, entonces, vamos a la segunda habilidad, no, la segunda profesión, perdón, es piloto o pilota de drones. Bien, digo piloto o pilota, que pilota está aceptado también por la Real Academia, porque también en estos cambios que se va a ver en la demanda y en el futuro del mercado laboral, tampoco se ven tantas distinciones de sexos, bien, de géneros. Bien, recordemos en el siglo pasado, si hablamos de 1930, 1940, el mercado laboral era muy vinculado más, digamos, los puestos de poder y todo eso estaba más vinculados a los hombres, ¿no? Hoy por hoy el mercado laboral a 2030 o el futuro no va a haber esta separación entre géneros, poco importa esa separación porque vamos a evolucionar en conciencia, ¿no? Piloto o pilota de drones. Claro, los drones cada vez van a ser más sofisticados, bien, porque tienen múltiples usos. Bien, se usan para la producción de vídeos, para la vigilancia, para el salvamento, para la agricultura, y se espera que el mercado mundial de drones crezca a un ritmo de 14% anual en proyección hasta el año 2030. Es decir, cada año hasta el 2030 va a crecer entre un 14 y un 15% anual, ¿no? El sueldo estimado de un piloto o pilota de drones es de $108.000 al año. Esta industria va a generar 150.000 empleos hasta el año 2050, según pronostica la Comisión Europea. Esto solo para Europa. Solo para la Unión Europea se prevén estos puestos de trabajo de 150.000 personas. Bien, entonces también entre las oportunidades de trabajo, piloto o pilota de drones o ingeniero o ingeniera en prompt son dos de las más demandadas. Bien. Perdón. Es que te estaba escuchando cuando estabas diciendo que los pilotos de drones iban a ser tal vez la segunda más demandada solo para Europa, obviamente pues para Occidente también, porque aquí tenemos a Amazon y tenemos el mismo Google, ya está haciendo pruebas con drones, pero está también el sector del delivery, y esto lo digo porque acuérdense, con Iván Serna en Conquista de Mercados hablábamos de cómo el sistema de domicilios, delivery, entregas, está evolucionando rápidamente a tal punto que yo le preguntaba, entonces nos vamos a acostumbrar a ver llegar el dron por el balcón a recibir el pollo asado, la lasaña, la pizza. Y lo que acabas de decir se complementa. Me gustaría hacer un programa con ustedes dos, hablando de este sector de los drones y lo que viene. Creo que se complementarían muy bien, porque los dos saben mucho del tema. Y me gustaría entonces pasar a la parte humana
de cómo vamos a estar adaptándonos a esto, porque fíjate que estamos hablando ya de los supersónicos, o sea, ya es el mundo Futurama prácticamente, y esto está a menos de 4 o 5 años. Ya hay pilotos, ya incluso tengo entendido que hay países donde están haciendo los pilotos con taxis sin conductores, o sea, sin conductor humano, automático. Ujú. ¿Qué nos exige esto dentro de los paradigmas mentales? Nosotros que hemos hablado tanto de este tema de sanación de la mente, de los miedos, del sistema de pensamiento falso, de esos temores. O sea, ¿qué nos exige a nosotros dentro de los paradigmas mentales esto? Y esto nos exige mucha, pero mucha adaptación al cambio, mucha aceptación de la realidad, que lo hemos hablado mucho, ¿no? Es decir, y ver los cambios también con mente abierta, ¿no? Con total objetividad, adaptarnos, aceptación. También nos exige, en cierta forma, la formación continua, ¿no? Porque la rápida evolución de la tecnología y el mercado laboral requiere, en cierta forma, que estemos al tanto y que estemos viendo cómo avanza la tecnología, formarnos en eso. Es decir, actualización constante de habilidades, que podamos innovar, que seamos flexibles, que trabajemos en equipo, ¿no? También lo que menciona el Foro Económico Mundial para el 2030, que necesitamos también la cooperación internacional, ¿no? La cooperación entre países y organizaciones, que es fundamental para abordar los desafíos globales, ¿bien? Y Y aprovechar se las necesita, oportunidades. claro, y se necesita, pero está bien convulso esa relación entre países. Yo veo mucha frustración. Yo creo que para los consultores de cooperación internacional, yo creí que iba a ser el momento de la cooperación internacional porque en realidad se necesita, pero está tan convulsionada. Bueno, yo ya me retiré de análisis geopolítico, pero lo que sí puedo decir es que está tan compleja las relaciones entre los países que Ujú. cambian en cuestión de una semana. O sea, y cambian de la luz a la noche y de la noche a la mañana y está muy, muy Ujú. difícil. Pero sí que se necesita y en eso coincidimos. Mariano, y la tercera, no, la tercera profesión más demandada, ¿cuál va a ser? Porque apenas vamos en las profesiones y ahorita vamos a ir en las habilidades. Y María Eugenia nos puso tarea, dice que dónde se estudia para ser pilotos de dron. Hay que hacer la tarea. Voy a hacer un programa con Mariano y con Iván Serna para que hablemos de todo esto, la formación, dónde se puede estudiar, qué universidades ya están haciendo, digamos, apertura de carreras, qué empresas ya están haciendo incluso esos preámbulos o esas pruebas piloto. En fin, pero vámonos a la tercera profesión más demandada de aquí en adelante. La tercera profesión más demandada es especialista en IoT. Bien, IoT es una sigla que viene del inglés, que es Internet of Things, creo, de cosas, ¿no? En castellano sería algo como Internet de las cosas, ¿bien? Que es básicamente la tecnología de conexión de dispositivos, ¿bien? Es decir, las personas que se ocupan que el móvil esté conectado con, no sé, con una lámpara de nuestra casa y también a la vez con nuestra tarjeta de crédito, con la alarma incluso de la casa y hasta con los electrodomésticos, no sé, con la lavadora, ¿no? Entonces, quienes trabajan en esa conexión son estos especialistas en IoT, ¿bien? El número de conexiones pasará de 75 millones, que son las actuales en 2025, estamos hablando de datos actualizados, a 116 millones en 2026. ¿No? O sea, no tenemos que esperar hasta el 2030 o el 2040 o 2050. De 75 millones a 116 millones se estiman en 2026, es decir, habrá un fuerte crecimiento. Aquí están las oportunidades, ¿no? Esto que hablábamos antes, ¿no? De que 75 millones de puestos de trabajo, no sé cuál era el número que había mencionado, 130 millones se 130, crean. perdón. Claro. Mariano, y me gustaría complementar ahí en esto que dijiste, los conectores, digamos, de los dispositivos, que también, como yo estoy aquí para verle todas las caras a la situación, también eso implica, obviamente, un incremento de riesgos en cuanto a que si esos mismos técnicos se preparan no solo en saberlos conectar, sino también en ciberseguridad, para que cuando los llamen las personas, yo creo que me hackearon el conector de la cámara de seguridad en la casa,
pues esas personas deben estar también preparadas en el tema de ciberseguridad, aunque me imagino que también va a ser de las profesiones más demandadas. ¿Qué opinas tú? Los analistas de seguridad de la información no está entre las más demandadas, sino que van a ser las más valoradas, lo íbamos a hablar un poco más adelante, pero lo hablamos ahora si quieres, porque la verdad que es un punto muy importante, porque como está avanzando el mercado claro, de todo lo que es lo virtual, lo tecnológico, lo digital, también avanza el delito cibernético, ¿no? Entonces, los analistas de seguridad de la información es la segunda profesión mejor valorada o mejor paga para el 2030, ¿bien? Que es la protección de sistemas y redes digitales, que va a ser crucial, ¿no? Y va a generar mucha demanda para especialistas de seguridad informática y gestión de riesgos, ¿bien? Esto tiene que ver con todo lo vinculado a saber rastrear datos en la nube, rastrear, por ejemplo, cuentas bancarias, que a veces los estafadores también abren una cuenta bancaria, se transfieren la cuenta, la cierran. Bueno, los bancos tienen que rastrear mucho eso sobre todo porque aparte esto es una ventaja competitiva para las empresas, ¿bien? Porque las empresas más seguras, los bancos más seguros, por ejemplo, o las redes sociales más seguras que tengan sistemas de seguridad para evitar robos y hackeos, serán elegidos por la confianza que usan, por la confianza del usuario, ¿no? Por la confianza del cliente que van a generar. Así que sí, Sandrita, te confirmo que los analistas de seguridad de la información serán una de las profesiones mejor pagas en 2030. Bien, ¿y cuál sería la cuarta labor, digamos, más necesitada de aquí en adelante? La cuarta es desarrollador de realidad virtual. Bien, en los próximos 5 años se prevén fuertes crecimientos de la realidad virtual y se demandarán especialistas que hagan estas interacciones más fluidas y reales. Bien, actualmente la realidad virtual está vigente, hay bastante crecimiento, está creciendo la tecnología, pero también se espera que aumente en calidad, ¿no? Porque además también, al igual que con los drones, la realidad virtual tiene múltiples usos. Bien, se usa para el entrenamiento de deportistas de élite o deportistas profesionales, por ejemplo, los de Fórmula 1. El ámbito del turismo se utiliza mucho la realidad virtual. Muchas empresas de turismo están comenzando a utilizar la realidad virtual no para ofrecer viajes virtuales, sino para ofrecer una muestra, ¿no? Una experiencia del lugar a visitar para ofrecer luego posteriormente una visita real al lugar, ¿no? Y el sueldo estimado es de $30,000 al año de un desarrollador de realidad virtual. Y esa es la cuarta profesión. Esa sería la cuarta labor más demandada, ¿sí? Y la quinta, para que pasemos ahí sí a las profesiones mejor pagas, ¿sí? O las que más van a valorar. Estas Sí. serían las que más necesitan. ¿La quinta cuál sería? Exacto, estas serían las más demandadas para el futuro, ¿no? La quinta sería experto en blockchain, ¿bien? Blockchain para la audiencia es un sistema de seguridad que está relacionado a la ciberseguridad, tal como aumentan, porque lo que habíamos hablado antes, ¿no? Como aumentan los servicios y los productos virtuales, también se incrementa el delito virtual. Por lo tanto, las empresas de ciberseguridad se van a sumar a este crecimiento. Y blockchain, por ejemplo, es lo que utiliza Bitcoin, ¿no? Que utiliza este sistema. Es un sistema de bloqueo de información para evitar hackeos y también permite almacenar grandes cantidades de información digital. Algunos bancos también utilizan el sistema blockchain y el sueldo estimado es de $50,000 al año. Así que experto en blockchain es la quinta profesión, la quinta labor con mayor futuro y con mayor demanda en el futuro, ¿no? Resumamos esas 5 enumeraditas para que la gente lo tenga claro. ¿Cuáles van a ser las 5 profesiones que más se van a necesitar de aquí en adelante, Mariano, por favor? Ingeniero o ingeniera en prompt, piloto o pilota de drones, especialista en IoT, desarrollador de realidad virtual y la quinta y última, experto en blockchain. Blockchain, para que quede claro. Muy bien. ¿Dónde estudiar todo eso? Les prometo una tertulia con Mariano Menéndez y con el señor Iván Serna
de conquista de mercados, que él es de mentor de liderazgo y negocios, y pues obviamente Mariano Menéndez nos acompaña con todo este tema de ese acoplamiento mental dentro de todos estos cambios tan rápidos que a veces no nos ha permitido ni digerirlos, y ha investigado muy bien todo este tema de lo que está trayendo esos desafíos para la nueva humanidad y sobre todo, de algún modo, cómo el sistema educativo urge, o sea, urge que exista una reestructuración, porque todo esto entonces le va a tocar a la gente ver cómo lo estudia distinto del sistema educativo habitual, que bueno, en fin, no me voy a meter en camisa de 11 varas, pero ustedes ya saben, si las necesidades están ahí, pues la idea es que preparen a los chicos con esas funciones. Entonces pasamos a las que van a ser las mejor pagadas. O sea, de pronto también va a ser más costoso estudiarlas, pero pues parece ser que dentro de la oferta y demanda van a ser las mejor reconocidas. Cuéntanos, por favor, María. Muy bien, muy bien. Vamos con las 5 profesiones que serán mejor valoradas en 2030. Estos son datos extraídos del Foro Económico Mundial en la reunión de noviembre del 23. Porque claro, que una profesión, como tú bien explicabas, Sandri, que una profesión sea demandada no significa que tenga un alto valor de mercado. Por lo tanto, es necesario contar con ambos datos, tanto de demanda como de valor. La primera profesión mejor, más valorada y mejor paga para el futuro será desarrolladores de software y aplicaciones, ¿bien? Y entre las habilidades que tienen que contar estos desarrolladores de software y aplicaciones, tener conocimiento del lenguaje de programación, análisis de datos, desarrollo web, entre otros. Es importante mencionar las habilidades porque esto de, claro, la profesión, ¿no? Desarrollador de software y de aplicaciones son muy amplias, ¿no? Muy amplias. Entonces, es importante hablar de las habilidades, ¿no? Como el lenguaje de programación, análisis de datos, el desarrollo web, entre otras habilidades, pero básicamente esa es la profesión mejor paga. La segunda la habíamos mencionado, ¿no? Pero la repetimos para que quede bien clara. Analistas de seguridad de la información, ¿bien? Que se encargan de la protección de sistemas, de redes digitales, y va a tener una alta demanda y va a ser también una de las profesiones mejor pagas, ¿bien? Pero esta, como lo habíamos mencionado, vamos a pasarla rápido. La tercera mejor paga es especialistas en riesgos financieros, ¿bien? Porque esto está vinculado a que los cambios en la tecnología producirán muchos cambios en la economía, muchos cambios en las finanzas y todo lo relacionado al dinero y las inversiones. Y los cambios implican oportunidades, pero también implican riesgos. Entonces, ante los cambios que ya estamos viendo, como el avance del dinero virtual, sabemos que el papel moneda, el dinero físico, le queda muy poco tiempo, y los avances que vendrán, ¿no? Los analistas financieros especializados en análisis de riesgos serán muy, pero muy valorados y muy bien pagos de cara al 2030. En cuarto lugar, tenemos especialistas en Big Data. ¿Bien? El análisis de grandes volúmenes de datos se ha convertido en una necesidad para muchas, pero muchas empresas, lo que impulsa la demanda y también la valoración de especialistas en Big Data. Y en quinto y el último lugar de las mejores pagas para el 2030, consultores en nuevas tecnologías y especialistas en marketing digital. Estas las puse en el mismo lugar, en el puesto número 5, porque son similares y además no había mucha diferencia en el ranking, ¿no? Porque recordemos que esto está extraído de un ranking muy extenso. Consultores en nuevas tecnologías y especialistas en marketing digital. Esto tiene mucho que ver con que, claro, la transformación digital de las empresas requiere de la asistencia de consultores que puedan ir guiando a las organizaciones en la adopción e implementación de nuevas tecnologías. Y el tema de especialistas en marketing digital, que tiene que ver con comercio electrónico y community managers, tiene mucho que ver con este auge del comercio electrónico, de los sitios web, de la publicidad online. Así que el marketing digital va a continuar con esta alta demanda que actualmente también está con mucha, pero mucha demanda. Así que esas serían las 5 profesiones mejor pagas para el 2030. Sandrita. Mariano,
Voy a hacerle la pregunta que se preguntaba uno con los compañeros cuando estaba en 11 en el colegio. ¿Usted qué va a estudiar? De todo eso, ¿qué es lo que va a estudiar? Yo ya sé que voy a estudiar ciberseguridad. Sí, sí, yo me inclino también por esa, me inclino también por esa porque sinceramente, de hecho hemos tenido un tema vinculado con la seguridad. Bueno, justamente ayer a mi pareja la llamaron diciendo que, sí, claro, que le estaban intentando extraer dinero de una cuenta y claro, llame a este número para que hacemos una cuenta, le doblamos la cuenta o le duplicamos la cuenta y tiene que poner el número IBAN y esto que lo otro. Y claro, claramente era una estafa. Así que, bueno, y aparte los casos de hackeos de cuentas, habitualmente, bueno, lamentablemente conozco personas que le han hackeado la cuenta, tanto de Instagram, de YouTube. Así que el delito electrónico está en auge. Y también yo me inclinaría por ser especialista en riesgos, en riesgos cibernéticos. Sí, en riesgos cibernéticos. Y más que nada es como, sí, ayudar a que la gente no tenga esos malos tragos. Ahora, yo te pregunto, voy a ser mucho más aventada como siempre con mis preguntas. ¿Cuánto futuro tendría un analista de riesgos cibernéticos en cuanto a ser de las profesiones que van a ser más valoradas y mejor pagadas, si estamos enfrentándonos a un mundo en el que prácticamente todo va a entrar a blockchain, inhackeable, porque para allá vamos? O sea, esto sería como una carrera en auge mientras se da la transición, porque el mundo va a terminar siendo todo blockchain, por eso dicen la era de la verdad, o sea, porque va a ser inhackeable, porque todo va a estar ahí registrado. ¿Cómo lo ves tú? Sí, pero lo que sucede es que está muy relacionado, porque quizás puede ser que en algún momento se llegue a una seguridad total. Ojalá llegaremos, pero de eso depende de que mucha gente estudie y se forme en analistas de seguridad de la información, ¿no? Entonces, está muy relacionado, porque además también, Sandri, el sistema blockchain también requiere de manutención, es decir, que todo esté muy seguro no necesariamente significa de que ya no va a haber demanda, sino que eh, eso se requiere de una manutención, de que las personas, y que incluso también lo que sucede es que a veces se generan sistemas de bloqueos, pero también, claro, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Porque también ese sistema de bloqueo alguien lo generó y alguien sabe cómo bloquearlo, ¿no? Entonces, ojalá positivamente ojalá que lleguemos a un momento en el que todo sea seguro, pero actualmente eso no es la realidad actual, no es la realidad actual, y por eso se demanda mucho lo que son las analistas de seguridad de la información y la protección del delito cibernético, y además también, como decía antes, tiene mucho que ver, las empresas invierten mucho justamente porque tienen que emitir confianza a las personas, bien, confianza a los clientes, confianza a los usuarios. Entonces, creo que está relacionado con eso de que va a tener cada vez más demanda. Pero claro, si cada vez somos más especialistas y hay más especialistas en riesgos, ojalá llegue el momento de que no sean necesarios, ¿no? Estos especialistas en riesgos, claramente. Qué bien.